En aquellos años, en los años 70 o 80, no existía diferenciación de sexos, ni en los movimientos políticos, ni en las parroquias, ni en las luchas obreras, ni en las formaciones o partidos políticos. Era patriarcado puro y duro, o sea, las relaciones eran muy masculinas, incluso entre las propias mujeres, ¿no? No había diferenciación. Yo recuerdo muy bien cómo el éxodo del mundo rural al urbano, en el que yo participé, tenía 2 años, pero fuimos poblando, ¿no? Los primeros límites de la ciudad, gente que procedía del campo, ¿no? Entonces eso hizo cambiar el panorama totalmente. Fundamentalmente crece la clase media, crece el nivel de aspiraciones legítimas y de consumismo. Y eso modifica las relaciones, pero no modifica para nada lo que es una opción por un cambio real, porque no se intuía nada más que la necesidad del cambio político. Y lo que había en los programas políticos, aparte de la lucha todavía, ¿no?, de lo que quedaba todavía del terreno del posfranquismo, ¿no?, del posfranquismo, de lo que quedaba del franquismo y de lo que quedó después, pero lo que en esa etapa se vivía fundamentalmente era la lucha contra Franco, contra una dictadura, contra un autoritarismo, contra imposiciones morales, no cabía otra cosa. El orgullo era tener una conciencia de clase, una conciencia de lucha contra la dictadura y contra las imposiciones morales, fascistas, pero patriarcales. Claro, me sale porque lo tengo incorporado al lenguaje, pero eso no existía. Yo recuerdo que cuando oí por primera vez la palabra patriarcado, tuve que hacer una recomposición de qué se quería decir con aquello, ¿no? Y cuando vas colocando en la biblioteca de tu vida y de tu historia lo que constitutivamente es patriarcado, te das cuenta de que estás no invadida, sino burqueada por el patriarcado, ¿no? Tú sentías el látigo patriarcal por todas partes, pero no lo podíamos identificar, todavía no lo denominábamos como tal, por lo menos la gran mayoría, ¿no? Y aquí el movimiento feminista fue más tardío. En España llega a los 70 y yo recuerdo que aquí hubo un escándalo porque un grupo de feministas hicieron topless en no sé qué sitio, en pleno, ya eran los años 80, donde ya se planteaba la revolución sexual como algo fundamental y necesario, y entonces evidentemente, como siempre, los señores de la época sacaron buena partida, ¿no? Disfrutaron muchísimo, se lo pasaron muy bien, por lo menos en su gran mayoría, ¿no? En cambio, a las mujeres les costó y pagaron su precio. Porque justamente el escándalo de hacer un topless, eso no solamente estaba mal visto o era considerado como algo, era una falta moral o inmoral, sino que además venía muy bien al caldero, ¿no?, de feministas, mujeres furiosas, endemoniadas, gente indefinida, como te decían rápidamente, que parecía machorras, en el momento que tenías rasgos masculinos o te vestías más como un hombre que como una mujer, pues ya te empezaban a descalificar, ¿no? Entonces rápidamente te alejabas de aquello, porque a las que acusaban tú ya no sabías si es que realmente era un poco bruja, malvada, qué pasaba ahí, ¿no? Estoy hablando de la gente más joven, hasta que llegas un poco a ver que lo que hay detrás, aparte de por supuesto la maledicencia y las maldades, los estereotipos y la incultura, la falta de cultura tan brutal que había, ¿no? Y sobre todo cuando vas viendo esa incultura en la militancia política, eso sí que ya fue muy grave. Y cuando empiezas a tener espacio
de discernimiento que no lo habíamos podido tener políticamente. A mí me ha tocado montar hasta una guardería para poder seguir trabajando, porque no había guardería para los niños, ¿no? Entonces estábamos tan ocupadas que todo lo que tenía que ver con lo que consideramos movimiento feminista, pues habría grupos muy pequeños o pocos conocidos, ¿no? Como luego después se ha ido viendo con los movimientos que se fueron pertreñando. Pero la conciencia general era muy difusa y entonces conectaba. Cuando a la hora de pensar y de repasar todos estos años, yo me daba cuenta que por ejemplo, bueno, pues yo estuve en el sindicato de la USO, estuve en varios sindicatos, me tocó crear un sindicato porque no nos podíamos afiliar a los sindicatos oficiales porque estaba prohibido, y entonces bueno, pues fui una líder sindical en muchos momentos. Por ejemplo, en el 82, cuando llegué a Ciudad Real, pues montamos la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, porque había muchísimos problemas. Era la época además fuerte, mientras que aquí estaban con Blas Infante y el Andaluces Levantados. Pues yo recuerdo que yo ni me había enterado de aquello, entre otras cosas, porque era la construcción de las comunidades autónomas, y yo seguía la misma trayectoria. Entonces llegué allí, monté la Federación de Sanidad, pues es el sindicalismo, la lucha contra las injusticias sociales y sobre todo laborales, ¿no? Y profesionales, en mi caso, que ha habido mucho también en ese terreno. Pero sí fui líder sindical y además fui promotora de grupos de mujeres para que tuvieran propuestas específicas, y yo entonces no tenía para nada un planteamiento feminista, pero sí las necesidades eran otras mujeres que había en las cadenas de producción, y sobre todo cuando la industria empieza a convertirse, bueno, pues con las grandes, no con los grandes espacios que les llamamos ahora, sino pues industria pues como Gillette o como Filomati. Bueno, ¿cómo se llamaba la otra empresa? El ir a avisar, por ejemplo, desde Sevilla a Barcelona a la gente de que cerraban la fábrica y que les iban a echar y no se estaban enterando. En un Dian 6, hay un libro ahora que ha salido que dice España en un 2 caballos, ¿no? Bueno, pues algunas atravesamos a España para avisar a la gente de que se iban a quedar sin trabajo, y no nos creyeron en aquella época, pero se quedaron sin trabajo. En mi andadura de militancia contra el franquismo ha sido movimiento obrero, clase obrera. Estuve en grupos que procedían de los movimientos eclesiales, como fue la CIG, la OA sigue siendo, se llama Hermandad Obrera de Acción Católica, es un movimiento eclesial. Estuve en muchos grupos que procedían de ahí, pero que no tenían vinculación con la jerarquía, pero sí tenían una gran capacidad de educar y de estructurar lo que es la formación de la militancia para la liberación de la clase obrera, del movimiento obrero y la lucha por la justicia. La pedagogía y la capacidad de estructurar a las personas al servicio de la lucha por un mundo nuevo, en ese sentido, fenomenal. Luego, evidentemente, pues patriarcado purísimo, ¿no? O sea, ni oler las diferencias. Podía haber mucho respeto, pero ya dependía de las personas y sobre todo del nivel de formación. Entonces, esos ríos de alguna manera de mi vida, desde mi compromiso cristiano que fue muy fuerte, y yo no tengo una historia de pertenencia parroquial y de rezar en mi casa y de ir a los sacramentos, a los domingos a misa y tal. No tengo esa historia. Yo tengo una llamada interior.
y siempre dije que tengo una música que acompañó mis pasos y fui buscando verdad. Y entonces fui viendo la mentira en la religión, en los grupos religiosos, la mentira en el sindicalismo, la mentira en el ámbito político, la mentira social, la mentira... Bueno, vas viendo, ¿no? Y eso te lleva a buscar, seguir buscando. Y ahí te encuentras con feministas que las identificas después. Igual que identificas pues, gente con una formación cristiana con la que te sientes sintonía. Y ahí voy encontrando. Yo he estado en muchísimos grupos, la pertenencia ha sido con mucha lealtad, pues siempre por donde he pasado y en casi todos, es decir, pocos grupos me he dejado en la cuneta o en el camino, y si lo he hecho es porque no se puede estar en todas partes. Pero cuando yo inicio el camino ya de crear la Asociación de Mujeres y Teología, en esa búsqueda de mujeres encuentro un grupo de mujeres que en España se reúnen y que empiezan a hablar de teología desde la mirada de la mujer, y empiezan a leer y que leen la Biblia con ojos de mujer, y aquello me gustó. Entonces fui a un primer encuentro y a partir de ahí ya, entonces yo inicio el grupo de mujeres y teología aquí, empiezo exactamente igual que hice en el movimiento obrero, empiezo con una búsqueda y es decir, ¿a dónde nos lleva a las mujeres el estudio teológico? Bueno, pues para empezar, no se podía estudiar teología, con lo cual ya empezamos otra vez como con Franco, ¿no? Es decir, bueno, pero ¿por qué no se puede estudiar teología? Pues porque no. Porque el patriarcado, porque Franco no solamente estaba enterrado en el Valle de los Caídos, había muchos francos por todas partes, ¿no? Entonces, bueno, pues las estructuras eclesiales estaban llenas de fascistas por todas partes, y podría decir de otras cosas, ¿no? Y también de muy buena gente que con prudencia, y como bien dice Ivonne y Leonardo, hay que ser estratega y saber medir las fuerzas, ¿no? Y entonces pues me remangué y me puse a ello, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues EFETA. Es decir, que en el año 98 nos legalizamos como Mujeres y Teología en Sevilla, como grupo, y en el año 2002 celebramos un encuentro aquí con más de 400 personas y además algunas de otros países, y en el 2005 o en el 2006 estábamos en la UNIA montando la Escuela Feminista de Teología de Andalucía. Todas las alumnas que pasaron por EFETA han iniciado caminos de formación teológica feminista con una fuerte... con fuertes raíces, ¿no? Han sido semillas que empiezan ahora a fructificar, y que, bueno, pues que las pueda aprovechar más, ya algunas empezamos a saborear cómo empieza a crecer la hierba.